Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar el día de hoy un nuevo punto del programa denominado Actividad Financiera del Estado. Este es un tema que he venido mencionándolo en diversas oportunidades y precisamente porque es el que está relacionado directamente con nuestro curso llamado Derecho Financiero. ¿Se recuerdan cuando decíamos que las ciencias que estudiaban las finanzas públicas eran las económicas y las jurídicas, y que en las jurídicas el derecho financiero era el encargado de desarrollarlo? Y precisamente cuando hablábamos de las finanzas públicas señalábamos que tenía que ver con la actividad financiera de un Estado. Quisiera empezar señalándoles que existen por parte del Estado una gran variedad de actividades. Cada ministerio, por ejemplo, tiene sus propios fines, que son independientes de los de otro ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no tiene nada que ver con el Ministerio de Comunicaciones, o estos dos con el Ministerio de Gobernación. Cada uno de ellos tiene sus propios fines, sus propios objetivos, sus propias atribuciones. Y así, en la dependencia de los ministerios que existen las direcciones, también cada dirección tiene sus propias funciones y atribuciones. Lo que sí tenemos que tener claro es que cada una de las instituciones que el Estado ha creado llevan como fin primordial atender las necesidades de la población, aun cuando no se cumpla en un 100% como lo hemos visto en la práctica. Pero en lo que es su regulación legal, en la que se fundamentan, ese es el objetivo, independientemente de que tiene que atender sus propias necesidades. O sea, cada institución del Estado tiene sus propios fines. Pero si analizamos esas instituciones del Estado y vemos que su pretensión es satisfacer necesidades sociales, independientemente de la del propio órgano, esas necesidades sociales las atiende por medio de los servicios públicos. Y cuando llega los miembros de la sociedad a pedir que se atiendan esas necesidades, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuánto es lo que gana el Estado? ¿Cuántos recursos obtiene por atender esas necesidades? Por ejemplo, llegan al Hospital Nacional heridos, los atienden, los operan, se quedan unos días en el hospital y cuando los dan de alta, pues sencillamente se van a su casa. ¿Cuánto es lo que cobró el hospital? O el centro de salud, o las escuelas, o los institutos nacionales. Pues sencillamente nada. Y hay que hacerse la otra pregunta. Entonces, ¿de dónde obtiene el Estado esos recursos para atender esas necesidades? Y aquí es donde tenemos que entender que hay una actividad especial, una actividad que es la que le genera al Estado esos recursos. Y esa actividad precisamente es la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado se considera como un motor que mueve todas las demás actividades del Estado. ¿Por qué? Porque es la que les proporciona los recursos.
Cuando se hace el presupuesto, se asignan los montos por medio de los cuales cada ministerio, cada institución del Estado va a poder cumplir con sus fines en base a los recursos que se le están asignando. Pero esos recursos no los está obteniendo el propio órgano, el propio ente, sino que esos recursos solo se los están asignando. El techo presupuestario para que los ejecute durante el año fiscal. Es la actividad financiera del Estado la que tiene como función captar los recursos para poder asignárselos a los distintos órganos del Estado por medio del presupuesto y que estos los gasten y al gastarlos puedan cumplir con las funciones y atribuciones para los cuales fueron creados. En otras palabras, cada órgano del Estado tiene una función, tiene sus atribuciones, pero en términos generales es atender las necesidades de la colectividad. Pero por sí mismas no captan recursos, sino que son las responsables de gastarse los recursos. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la función, el fin esencial de la actividad financiera del Estado? ¿Qué necesidad de la sociedad es la que va a atender? ¿Qué servicio público es el que va a prestar? Y desde luego la respuesta es ninguno. Ninguno, porque la actividad financiera del Estado no persigue atender ninguna necesidad social. Su función es captar los recursos, distribuirlos para que los otros entes los gasten. O sea, es la que les proporciona los recursos. Si se quedara estática, inmóvil, la actividad financiera del Estado, entonces todos los demás órganos del Estado no podrían funcionar. Por eso dije, es como un motor de toda la actividad del Estado. A la actividad financiera del Estado, entonces, se le ha dado como una principal característica la instrumentalidad. ¿Por qué? Porque solo sirve de instrumento para que todas las demás actividades del Estado puedan captar recursos. ¿Qué nos proporciona a nosotros, como miembros de una sociedad, la actividad financiera del Estado? A nosotros, directamente, de esa actividad, nada. Al contrario, cuando el Estado está cumpliendo la actividad financiera del Estado, lo que está haciendo en parte es quitándonos parte de nuestros dineros mediante la captación de los tributos. La actividad financiera persigue recaudar recursos y una de sus fuentes son los tributos. Y cuando nosotros estamos pagando esos impuestos, solo le estamos entregando al Estado nuestros dineros y no recibimos nada a cambio. Esos dineros el Estado los va a utilizar asignándoselos a todas las demás instituciones del Estado para que éstas puedan cumplir con sus fines. Por eso es que se dice que sirve de instrumento a todas las demás actividades del Estado. No cumple una función de atención a necesidades sociales, sino que su función es, al contrario, obtener dinero de los particulares, para que entonces los otros entes sí atiendan las necesidades de la colectividad. No se les olvide que la principal característica de la actividad financiera entonces es la instrumentalidad. La actividad financiera del Estado entonces la podemos definir
como toda aquella, como aquella actividad que realiza un Estado con el objeto de obtener, administrar y erogar los recursos del Estado para satisfacer las necesidades sociales mediante la prestación de servicios públicos. Y ya dejamos claro que los servicios públicos son atendidos por otros entes del Estado a los que se les asigna esos recursos. De esta definición se desprende claramente esa característica de la instrumentalidad. ¿Por qué? Porque lo que se pretende por medio de ella es obtener los recursos económicos necesarios para que se pueda realizar el gasto público. Y el gasto público lo que pretende es satisfacer las necesidades sociales. Esencialmente obtener recursos monetarios, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los recursos públicos. Veamos ahora cuál es la naturaleza de la actividad financiera del Estado. Ustedes ya saben que cuando se habla de naturaleza es porque estamos buscando la esencia de una institución. Hay 4 criterios mediante los cuales se analiza la actividad financiera del Estado. El primer criterio es el económico. Desde luego, este criterio lo sustentan los estudiosos de las ciencias económicas, que le pretenden dar a la actividad financiera una dimensión eminentemente económica para que pueda cumplir con sus fines. Y desde luego, desde el punto de vista de ellos, pues es natural por ser una rama de las ciencias económicas. Y porque, según ellos, toda la teoría de la producción, el consumo, la acción cooperativa en la producción de bienes públicos y se da la aplicación estricta de leyes económicas como la oferta y la demanda. En eso se basan de que su naturaleza es económica. Pero el otro criterio, el político, este criterio tiene que ver con el hecho de que el Estado con sus órganos son eminentemente políticos. El presidente de la nación, por ejemplo, llega como resultado de una elección electoral donde han participado partidos políticos. El Congreso de la República se conforma de personas que han sido electos y propuestos por partidos políticos. Y entonces, para los politólogos, la esencia de la actividad financiera del Estado es política, porque toda la actividad financiera queda subordinada a los entes políticos. Por ejemplo, la política fiscal va a ser determinada por el gobierno de la República que esté de turno. La creación de tributos está encomendada por ley al Congreso de la República. Los ministros son nombrados por el presidente de la República y no necesariamente nombran a personas con experiencia, capacidad, con un reconocido
con un reconocido camino durante esa actividad donde se le está nombrando, sino que generalmente esos nombramientos son políticos. Gente que ha participado en la campaña, que ha aportado fondos para la campaña política. Y entonces no necesariamente sucede lo que tendría que suceder, que es nombrar a gente capacitada, con experiencia a esos puestos. Y entonces ahí encontramos que la actividad financiera del Estado, pues está en manos del, del aspecto político. El ministro de Finanzas es nombrado por el presidente. El Banco de Guatemala también tenemos a una persona que es nombrada por el Ejecutivo y de una u otra manera pues también tiene que estar influenciado por la política de gobierno. El otro criterio es el sociológico. Para los sociólogos, desde luego defienden su campo y dicen, es la sociedad la que determina cómo es que se va a desarrollar esa actividad financiera del Estado. Es la que va a presionar los distintos grupos sociales, los grupos de presión, los movimientos sociales, como las huelgas. Ejercen presión para que el gobierno, el Congreso, autorice otras formas de obtener ingresos para satisfacer nuevas necesidades que la sociedad está demandando. Y como se recuerdan ustedes, señalamos que los actuales gobiernos son gobiernos paternalistas, donde ya no se respeta el principio del equilibrio presupuestario, como en la hacienda pública, sino que aquí las necesidades son las que van a determinar cuántos recursos se necesitan, las necesidades sociales, y no como antes que los recursos que se tenían eran los que determinaban los gastos que se iban a hacer. Actualmente es la sociedad la que demanda la atención de más necesidades y el Estado ante las presiones sociales pues en un buen porcentaje accede a la atención de las mismas. Por último, el aspecto jurídico. Desde luego este es nuestro campo. Y entonces los juristas opinan que independientemente de que exista ese manejo económico, que los órganos políticos incidan directamente, que la sociedad presione para demandar más atención de sus necesidades, toda esa actividad para que el Estado la pueda desarrollar, lo debe de hacer tomando en cuenta las leyes vigentes, las leyes sobre las cuales se basa la actividad financiera del Estado. Para cada acto que se realiza dentro de la actividad financiera del Estado, hay un ordenamiento legal. Hay una base jurídica específica y no se puede violar la misma. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el ordenamiento del derecho financiero, y que es el que establece las normas jurídicas para que se desarrolle la actividad financiera del Estado, tiene como característica esencial, se recuerdan que por eso la dejé de último, en señalar que es un derecho público.
no hay libertad de interpretación, no hay manifestación de la voluntad y son de carácter coercitivo. Entonces, esas normas están ahí creadas para que todos los que participan en la realización de la actividad financiera del Estado, pues sencillamente cumplan con ellas. No pueden dejar de cumplirlas. Pues caso contrario, vendrán las sanciones que dependiendo de la clase de sanciones pueden ser únicamente administrativas o del orden penal. Sin embargo, Sergio de la Garza, el autor mexicano, que tiene un tratado de derecho financiero, él señala que la actividad financiera del Estado es una actividad que está relacionada en su totalidad y que entonces no se puede hablar de una naturaleza por cada uno de estos aspectos que mencionamos, sino que todos están debidamente concatenados. Y señala que los órganos que ponen a funcionar la actividad financiera del Estado son entes de naturaleza política. El Estado en general, dice, es un ente político. Los medios que utiliza son de carácter económico. Sus fines son sociales. Y toda esa actividad para que se desarrolle se basa en una plataforma jurídica. Y entonces no acepta este autor esa separación por distintas ciencias para hablar de la naturaleza de la actividad financiera del Estado, porque todos estos aspectos están debidamente concatenados, tal y como se los acabo de mencionar. Bueno, eso es lo referente a la naturaleza. Veamos ahora las fases de la actividad financiera del Estado. Bueno, como ya lo dijimos en la definición y en lo que he estado explicando, se desprende, la actividad financiera del Estado se desarrolla en 3 fases. La primera fase es la obtención de recursos. Es desde luego a mi juicio, la principal fase. ¿Por qué? Porque si no hay recursos, el Estado no puede realizar sus distintas actividades, cumplir con sus distintos fines. Y entonces el Estado tiene que buscar las distintas fuentes por medio de las cuales va a obtener los recursos. Por eso les decía yo en la primera clase que cuando habláramos de los recursos públicos íbamos a citar tres clasificaciones, 3 autores diferentes, para tratar de tener una idea general, más o menos, de toda la gama de recursos que un Estado puede tener. Básicamente en la teoría se dice que son 2 las grandes fuentes de recursos que tiene un Estado. Una, los recursos tributarios, o sea, los que obtiene a través de los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y de ellos, el mayor porcentaje, los impuestos. Les decía en alguna oportunidad que el presupuesto de Guatemala se financia aproximadamente por un 75% de ingresos tributarios. Un 75%. El otro 25%
pueden ser otras actividades, pero es la otra forma fuerte de obtener recursos, que es la denominada eh, actividades propias del Estado. El primero, en la cuestión en los recursos tributarios, ahí es donde el Estado está actuando en base al jus imperium con que se encuentra investido. O sea, el poder tributario, que en el Estado feudal, les decía yo, lo ejercía el rey, o un señor feudal cuando eran más poderosos que el rey. Con la primera creación de la primera Carta Magna en el año 1215 en Inglaterra, pues se le quitó ese poder al rey y en la primera constitución se estableció que los lores representantes del pueblo inglés eran los que iban a ejercer el poder tributario. Ese jus imperium, a las presentes fechas, también sigue siendo ejercitado por el Congreso de la República. Recuerden ustedes que solo el Congreso de la República es el facultado para crear tributos. Ninguna otra persona del Estado ni particulares pueden crear tributos. Es una atribución específica del Congreso de la República. Mientras que las otras formas de obtener recursos, que es la explotación del patrimonio del Estado, no necesariamente tiene que ser mediante imposición del Estado, porque aquí ya se dan otra serie de situaciones donde sí puede haber una manifestación de voluntad. Por ejemplo, todos los bienes inmuebles que están frente a las playas que maneja, administra OCRED, pues si usted tiene interés, va y tiene ubicado un inmueble, va a hacer sus trámites para que se lo den en arrendamiento. Pero si el precio que le fijan en el arrendamiento es muy alto, sencillamente usted desiste de tomarlo. O sea, no es algo donde lo estén coaccionando, no hay coercitividad para que usted lo tome. Igual cuando hablamos de la explotación de las riquezas minerales del país, se dan concesiones y aun cuando las regalías sabemos que no son satisfactorias para los intereses del Estado, ya estaba otorgada la concesión, se realizó el contrato administrativo, pero en el camino se dan una serie de circunstancias, como lo hemos visto, que ya no les permiten trabajar a las personas a quienes les han otorgado la concesión, y como consecuencia, al no obtener respaldo del Estado para poder seguir cumpliendo con su parte en la explotación de esas riquezas, pues las abandonan. Pero si lo consideran imputable las causas al Estado, vienen las demandas, vienen los procesos arbitrales, de los cuales ya Guatemala ha perdido varios y ha tenido que pagar cantidades millonarias. Pero no todo es así tan pésimo, porque hay otra serie de actividades, como vamos a ver más adelante, que son propias del Estado y que sí le generan recursos. Vuelvo a repetir, no como los tributos, pero sí se generan recursos. ¿Qué entes? Voy a mencionar los esenciales, desde luego, participan en esta fase de obtención o recaudación de recursos. Pues si los tributos son la principal fuente, tenemos que mencionar los entes que lo captan. La SAT, esencialmente, es la que tiene la mayor cantidad de administración
y fiscalización de los impuestos. Está el Ministerio de Energía y Minas e Hidrocarburos, puesto que es el ente responsable de captar el impuesto de los derivados del petróleo. El INGUAT, porque es el que capta el impuesto que grava el turismo. Las municipalidades, porque son las que captan el impuesto único sobre inmuebles. Los bancos del sistema, porque son los órganos, los entes privados por medio de los cuales se pagan los impuestos. Desde luego, utilizando herramientas como Bancasat o de Claraguate. Y no todos los bancos, hay 3 o 4 bancos que no tienen contrato con la SAT y entonces ahí no se pueden pagar impuestos. Y la Tesorería Nacional, porque todos los impuestos que se pagan en los bancos del sistema son depositados en una cuenta que tienen cada uno de estos bancos denominada Tesorería Nacional. Cuando ustedes van a pagar un impuesto de un 3% por una compraventa, por ejemplo, y llenan el formulario y ya una vez que está lleno lo congelan y le sale imprimir la forma 2000. Esa forma, al estar impresa, les dice el monto a pagar y ustedes van al banco y el cheque con que lo van a pagar tiene que estar a nombre de la Tesorería Nacional. Si lo pagan en efectivo, de todas maneras, esos recursos ingresan a esa cuenta que ese banco tiene de Tesorería Nacional. Por eso es que es la que juega un papel determinante también en esta fase de obtención de los recursos. La segunda fase es la fase de administración o gestión de los recursos. Y esta fase no es más que la realización del presupuesto. Y como lo vamos a ver en el tema del presupuesto, los distintos momentos que se dan para la creación del presupuesto del Estado. Lo que sí es cierto es que mediante esta fase se da una programación, se distribuyen los recursos a cada uno de los órganos del Estado para que estos manejen los fondos que les han sido asignados. El hecho de la distribución no es que sencillamente el ente central diga cuánto le va a dar a cada órgano, sino que esto es producto de un proceso que inicia desde el momento en que cada órgano hace su presupuesto y lo traslada al Estado. Pero el hecho de que pidan 100 millones, un órgano no significa que le van a dar los 100 millones. Analizan ese presupuesto para ver qué es lo viable, qué es lo más importante y lo que consideran que no es posible realizar, pues eso lo eliminan. Y aquí entonces encontramos que los fondos provenientes de los tributos y de las actividades propias del Estado, los entes responsables de esta fase proceden a hacer un presupuesto. Y entonces, ¿cuáles son los principales órganos que participan? Pues uno de ellos es Finanzas Públicas. O sea, el ministro de Finanzas tiene una participación decisiva porque es el que va a autorizar todos los movimientos finalmente que realiza la Dirección de Contabilidad del Estado, la Dirección Técnica del Presupuesto,
y la Secretaría de Planificación y Programación, que era lo que me preguntaban en la clase anterior, qué opinaba yo sobre que se vuelva un ministerio. Bueno, les di mi opinión, pero considero que en forma independiente va a tener un mejor desenvolvimiento, siempre y cuando se contraten técnicos especialistas en planificación y programación de cuestiones estatales. Entonces encontramos al Ministerio de Finanzas Públicas, la Dirección de Contabilidad del Estado, la Dirección Técnica del Presupuesto y la Secretaría de Planificación y Programación. Y por último, la fase de erogación o gasto. Pues se entiende perfectamente que es cuando los distintos entes del Estado, una vez que les has asignado los recursos mediante las partidas presupuestarias correspondientes, van a proceder a gastarlas. Desde luego, el gasto que van a efectuar debe de ser totalmente apegado al presupuesto que ha sido creado, porque ese presupuesto tiene carácter de ley. Como lo vamos a ver más adelante, es aprobado por el Congreso de la República. Y el Congreso de la República lo emite con vigencia para un ejercicio fiscal. Y entonces, como es ley, no se pueden variar sus disposiciones. Un ejemplo sencillo. Se va a hacer yo creo que es el que pongo siempre, pero es que se me viene a la mente. En el presupuesto está en el Ministerio de Salud que se va a hacer un centro de salud en un municipio X, pero cuando ya empieza el análisis de la obra, se dan cuenta de que hubo un error, puesto que a 5 kilómetros hay un municipio que tiene un centro de salud y que está dotado de todo lo necesario para atender la población y su población no es mayoritaria, que tiene capacidad para atenderla del otro municipio. Y entonces el ministro dice, no se haga ese centro de salud en este municipio, sino hagámoslo en aquel otro que está a 40 kilómetros del puesto más cercano de un centro de salud y vamos a atender en mejor forma a nuestra sociedad, a la población. La idea es buena, el deseo es sincero de atender a esa población. El error fue que no se planificó debidamente. Posiblemente no hubo análisis de campo. Y al no darse eso, no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero si el ministro y los demás involucrados autorizan que se haga el centro de salud en el otro lugar, pues sencillamente estarían cometiendo el delito de malversación de fondos, porque están violando una disposición presupuestaria que tiene carácter de ley. Bien, ¿cuáles son los entes que tienen participación esencial en esta fase? Pues igual que la anterior, la Dirección de Tesorería Nacional, que es la que dice cuánto es lo que está ingresando diariamente. La Dirección de Contabilidad del Estado, que lleva el control de las partidas presupuestarias que se están cumpliendo, que se están realizando, pero también lleva el control de lo que está ingresando para establecer que
haya un equilibrio conforme lo que se vaya gastando y que haya los fondos suficientes para poder seguírselos asignando a cada una de las instituciones del Estado. Estas dos pertenecen al Ministerio de Finanzas Públicas. Los ministerios de Estado. ¿Por qué? Porque son los ministerios de Estado los que tienen principalmente la atención de las necesidades de la población, cada uno con el fin que le ha sido asignado, con sus propias atribuciones. Desde luego, podemos mencionar más órganos, pero estos son los esenciales. A esto es a lo que se refiere las fases de la actividad financiera del Estado. Y con eso concluimos el tema de la actividad financiera del Estado. Veamos lo siguiente, que son los recursos públicos. Los recursos públicos es toda la gama de bienes que van a ingresar a favor del Estado. Todo lo que ingresa a favor del Estado es lo que se considera recurso público. Y se dice público porque es del Estado, para el Estado. Los recursos públicos pueden ser variados y por eso algunos autores dicen que es todo caudal que afluya a la entidad pública. O sea, todo lo que ingresa a la entidad pública. Una donación, por ejemplo, no tiene nada que ver con tributos ni con las actividades propias del Estado, pero esa donación son bienes que están ingresando a favor del Estado, que puede ser dinero, o pueden ser bienes muebles, o pueden ser bienes inmuebles. En el diario oficial constantemente leo que el Ministerio de Finanzas, en cumplimiento de una norma presupuestaria de la ley orgánica, indica que acepta la donación de X bien, y es todo un acuerdo gubernativo, donde se dan las especificaciones, etc. En algunas donaciones de bienes inmuebles, por ejemplo, lleva ya la condición de qué es lo que el que está donando quiere que ahí se construya. Un mercado, un parque, una escuela, un centro de salud, puede ser variado. Y otros que solo lo donan para que el Estado disponga de esos bienes como lo considere más conveniente. Pero hay una definición del tratadista argentino Giuliani von Rusch. Giuliani von Rusch en su obra dice que son todas las entradas que obtiene el Estado, que es lo que estábamos mencionando antes, todas las entradas que obtiene el Estado. Pero agrega, preferentemente en dinero. Preferentemente en dinero, para la atención de las erogaciones determinadas por exigencias administrativas o de índole económico-social, dice él. Pero aquí lo que llama la atención es preferentemente en dinero. O sea, que independientemente del dinero, hay otras formas de captar recursos. Ya lo señalaba yo, bienes inmuebles. Pero además de los bienes inmuebles, también existe la especie, que son bienes que tienen un valor representativo en dinero. Guatemala no tiene ninguna regulación legal para recibir recursos en especie. Sin embargo, hay otros países que sí cobran impuestos, por ejemplo, y que se los pagan en especie. Guatemala
puede aceptar o acepta donaciones de bienes muebles e inmuebles, pero nunca ha existido en los últimos tiempos una regulación legal que establezca que los impuestos se pueden pagar en especie. Entonces, para este autor, los recursos son preferentemente en dinero y deja abierta la puerta para que haya otras formas de captar recursos. Y entonces yo saco a colación de que hay otros países que los impuestos los cobran en dinero, pero también en especie. Son bienes representativos en dinero. Para no ir tan lejos, México. México, cuando otorga las concesiones para la explotación de oro, plata, por ejemplo, su regulación legal no establece que se le paguen en dinero, sino que se le paguen en especie, con una parte de esa explotación. ¿Y por qué? Muy sencillo. No le interesa que le paguen en su moneda pesos mexicanos, que es una moneda fluctuante con respecto al dólar, sino que le paguen con oro, atendiendo al precio que tiene en el mercado internacional una onza de oro. Y entonces le tienen que pagar con oro o con plata. Es como que aquí en Guatemala, en lugar de establecer regalías, el Estado obligara a que se le pague en la explotación del níquel, por ejemplo, con un porcentaje en relación a lo que se está produciendo. O con respecto a la explotación del petróleo. En lugar de regalías, que le paguen con una parte proporcional a lo que están explotando. Y que el Estado entonces ya utilice o lo ponga a disposición de otros entes la parte que le está correspondiendo. Esto lo vamos a terminar de ver cuando empecemos a ver la clasificación de los recursos. Ahora bien, cuando hablamos de los elementos de los recursos públicos, pues el primero es que tiene que existir un sujeto activo, que es el que maneja la economía, pues, economía pública. Tiene que haber riquezas que el Estado recibe en forma coactiva, al referirse a los tributos. Que tiene que haber una autorización legal para que pueda captar dicha riqueza, o sea, una ley que sustente. Que todo el caudal, toda esa riqueza que el Estado esté obteniendo, los utilice para la satisfacción de las necesidades sociales. Y a continuación vamos a empezar a analizar una clasificación clásica, diría yo, de los recursos públicos y que fue creada por Giuliani von Rush. Él dice que los recursos públicos se pueden dividir en objetivos y subjetivos. Los recursos, desde el punto de vista objetivo, los divide según su fundamento jurídico, según su naturaleza o según su carácter eventual o permanente. Cuando habla de su fundamento jurídico, se refiere a los recursos originarios y derivados. Cuando se refiere, o sea, los subclasifica, ¿verdad?, en originarios y derivados. Cuando se refiere a los recursos originarios, dice, son todos aquellos bienes que tienen su origen en el patrimonio del Estado. Y que el Estado, cuando explota ese patrimonio en forma directa o indirecta, está captando recursos por la propia actividad que está realizando. La explotación de bosques nacionales,
la explotación de fincas nacionales, empresas eléctricas. En el pasado, o sea, los arrendamientos de bienes inmuebles. En el pasado, empresas propias como Aviateca, Fegua, Bandesa, que todos tenían un fin directo para la sociedad. Bueno, es discutible, lo vamos a ver en otra clasificación. Por los ejemplos que les di de Aviateca, por ejemplo. Pero lo importante es que el recurso originario, según su fundamento jurídico, son los que provienen de la explotación del patrimonio del Estado y se basan en normas de derecho privado. Normas de derecho privado. ¿Por qué? Porque sencillamente el Estado puede publicar que hay determinadas hectáreas para, para explotar, hectáreas de bosque para explotarlo, y pone sus condiciones y lo que se tiene que pagar. Bueno, yo me dedico a la actividad forestal y cuando leo las condiciones no me interesan, pues no participo. Normas de derecho privado, hay manifestación de la voluntad de las partes. Mientras que los recursos, según su fundamento jurídico, llamados derivados, son todos aquellos que provienen de la economía de los particulares. Aquí es donde el Estado actúa en base a ese ius imperium con que está investido. O sea, ese poder tributario que lo faculta para gravar la economía de los particulares. Ese poder que le permite desapoderar a las personas de la sociedad que lo conforman de sus dineros. Desde luego, siempre y cuando estas personas se ubiquen dentro de la condición que señala la norma tributaria. Pues caso contrario, no tendría nada que ver, ¿verdad? Si yo no tengo un vehículo, a cuenta de que voy a pagar un impuesto de circulación de vehículos. Pero lo fundamental aquí es entender que los recursos derivados provienen de la economía de los particulares y que el Estado se puede apoderar de ellos en base al ejercicio del poder tributario, que es el ius imperium con que se encuentra investido. Eso es atendiendo al fundamento jurídico. Estas normas de recursos derivados se basan en normas de derecho público, porque aquí no hay libertad de interpretación ni de manifestación de la voluntad y son de carácter coercitivo. Si yo estoy dentro de la condición que establece la norma, a mí me nace la obligación de pagarlo. Y si no lo pago dentro del tiempo que señala la ley, pues sencillamente voy a ser sancionado con una multa. Y si aún señalándome la multa no pago, pues existe un proceso económico coactivo que es de mera ejecución y que lo va a plantear el Estado y que puede traer embargos de cualquier naturaleza. Hasta obligarme al pago o hacerse pago con bienes embargados. Veamos la otra. Según su naturaleza, según la naturaleza del recurso. Este autor dice que atendiendo a la naturaleza pueden ser en especie, en servicio o en dinero. O sea, la esencia del recurso. El recurso en especie es cuando, bueno, es una forma de captar recursos que viene desde el Estado feudal. ¿Se recuerdan ustedes que yo les mencionaba que la policía de aquel tiempo era la que cobraba los tributos
y usaba medios arbitrarios, violentos, desapoderando de semovientes, de aves, a los campesinos si no tenían efectivo para pagar. Y, y entonces los obligaban a que pagaran en especie. Esa forma de especie evolucionó conforme evolucionó la sociedad y ahora ya no es que desapoderen a una persona de sus bienes muebles porque no pagó un tributo. No, ahora la especie subsiste, pero es como países como Chile, Argentina, México, exigen y norman que el pago se haga en especie de lo que están explotando, riquezas minerales básicamente, pero se originó en el estado feudal. El servicio no es más que poner la fuerza de una persona al servicio de otra. O sea, cuando una persona se pone a trabajar en beneficio de otra, y también es algo que surgió en el estado feudal. La fuerza de trabajo se ponía al servicio del rey o del señor feudal, porque no tenía bienes, o sea, especies, bienes muebles para pagarle al rey. Y entonces era obligado a ir a actividades de agricultura, por ejemplo, a las tierras del rey sin recibir ningún pago. Estaba poniendo la fuerza de trabajo a favor del rey. Eso en la actualidad ha desaparecido. La última, la última forma como existió en Guatemala, porque sí existió en el siglo pasado. Es increíble cómo ya decimos en el siglo pasado y todavía hace unos cuantos años decía, en el año de 1933, refiriéndome al mismo siglo, se creó una ley denominada Ley de Servicio de Vialidad, mediante el Acuerdo Gubernativo 1474. En este septiembre de 1933, el general Ubico creó esa ley y consistía en que todos los miembros de la sociedad tenían que participar poniendo su fuerza de trabajo a favor del Estado en el mantenimiento de caminos, de carreteras. Todos tenían que participar. Esta forma de captar recursos por parte de un Estado ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Porque sencillamente cuando ahora se pone la fuerza de trabajo a favor del Estado o de un particular, por ejemplo, tiene que percibir un salario. Sin embargo, no es ajeno que en países dictatoriales o fuera de la esfera capitalista, todavía se ve esta forma de captar servicios por parte de un Estado. Por último, el dinero. El dinero es la principal fuente, es la principal forma de obtener recursos por un Estado. Porque todas las obligaciones que un Estado tiene que atender, las que tiene que cumplir, las tiene que cumplir con recursos monetarios. Imagínense ustedes que el Estado permitiera que una municipalidad pudiera captar el YUSI, si son contribuyentes cafetaleros,
con el equivalente a tantos quintales de café. Si son ganaderos, con el equivalente a tantos semovientes. Imagínense el conflicto que eso provocaría para el ente municipal o incluso para el ente central cuando se va a pagar el IVA, que podía pagar con, con cualquiera de estos bienes, o cardamomo, o banano, plátano. No se puede. ¿Por qué? Porque el Estado lo que necesita es dinero. Porque con dinero es que tiene que cumplir con sus obligaciones. Y es el principal recurso que en la actualidad utilizan los estados para cumplir con sus obligaciones. Bien, esto es atendiendo a su naturaleza, especie, servicio y dinero. Ahora bien, atendiendo a su carácter eventual o permanente. Aquí está la temporalidad. Es el elemento que incide en esta clasificación. Y entonces dice, hay recursos ordinarios. ¿Cómo se puede controlar o determinar que un recurso es ordinario? Pues va a ser ordinario cuando aparezca todos los años en el presupuesto de la nación. O sea, normalmente va a ser presupuestado por la Dirección Técnica del Presupuesto, aprobado por el Congreso de la República, todos los años. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los clásicos recursos ordinarios? Pues los impuestos. El Ministerio de Finanzas, el Banco de Guatemala, la Administración Tributaria, realizan cálculos en base a cuánto se captó por cada impuesto existente en los años anteriores, y entonces, en base a esos datos estadísticos, puede establecer cuánto es lo que va a captar en el año siguiente. Siempre hay un crecimiento natural en cada uno de los impuestos. Y ese crecimiento natural también ya lo tienen controlado estas instituciones, y entonces saben cuánto más de ese cálculo estadístico le pueden aumentar. Y entonces, eso es lo que plasman en el presupuesto. Sin embargo, se dan circunstancias positivas o negativas dentro de esas proyecciones que se hacen dentro del presupuesto, porque son meras proyecciones. El ejemplo está cuando surgió el COVID aquí en Guatemala, el 13 de marzo de 2020. Ya estaba un presupuesto establecido. Ya estaban ahí pactados los recursos ordinarios. Sin embargo, derivado de cómo actuó el gobierno, se suspendieron las actividades y entonces la captación de impuestos tuvo que bajar, se relajó. Y lo que estaba plasmado como un recurso ordinario en el presupuesto no se cumplió. Distinto a lo que sucedió el año pasado. Se empezó a reactivar la economía y la mejor manifestación de su reactivación fue que la Administración Tributaria captó varios millones de más de los que estaban señalados en el presupuesto. Eso no lo tenían contemplado cuando crearon el presupuesto. Sabían que iba a haber una reactivación económica, pero no se podían hacer proyecciones de lo que realmente podría suceder. Y sucedió, y por eso se excedieron en las metas. Ingresos permanentes del impuesto de la renta, del IVA, de los derivados del petróleo, impuesto de circulación de vehículos,
no pueden bajar, normalmente no pueden bajar. Por ejemplo, el YUSI va a aumentar. ¿Por qué? Porque se fraccionan inmuebles. Surgen más inmuebles, más YUSI. Hay muchos más ingresos de vehículos. Y entonces esos recursos siempre van a ser permanentes, siempre los va a cobrar el Estado en cada ejercicio fiscal. Mientras que los recursos extraordinarios, como su nombre lo dice, no están normalmente ahí contemplados en el presupuesto de la nación. Los recursos extraordinarios nunca van a estar contemplados en el presupuesto del Estado para un ejercicio fiscal. ¿Por qué? Porque sencillamente los recursos extraordinarios generalmente son necesarios para atender necesidades extraordinarias. Necesidades extraordinarias que surgen de fenómenos sociales como una guerra, fenómenos sociales derivados de mal manejo de la economía de un país, o algo más serio todavía, derivado de fenómenos naturales. ¿O acaso Turquía, que es un país próspero, que se está desarrollando de una forma increíble, tenía contemplado tantos millones en su presupuesto para atender las necesidades que surgieron del terremoto que han sufrido? No. El Estado de Turquía, independientemente de la ayuda internacional que no es permanente, pero las necesidades que está generando esta catástrofe natural son a largo plazo. Y como consecuencia va a tener que idear otras formas de captar recursos que no son los que normalmente están en el presupuesto. Guatemala ya lo vivió. El 4 de febrero, recién pasado, cumplió un aniversario más. En 1976, en la madrugada de ese 4 de febrero, Guatemala sufrió un terremoto. Un terremoto que destruyó totalmente municipios como, por ejemplo, muchos municipios de Chimaltenango, en el Progreso también, lugares donde la construcción era de adobe, nada de hierro. Al estremecerse la tierra, pues sencillamente se cayeron, murió mucha gente. El presidente Shell Lauero era el que estaba en la presidencia y fue quien inmediatamente viajó al interior del país y aquí en la capital para no desde el aire, sino por tierra, viendo la catástrofe que tenía Guatemala. Y desde luego, como lo dijo en su oportunidad, vamos a recibir ayuda internacional, pero esta no va a ser permanente. Y las secuelas de este terremoto van a ser, para poder eliminarlas, van a ser a largo plazo. Y para eso vamos a necesitar recursos propios. Y fue así como por primera vez en Guatemala se dieron los famosos bonos de la reconstrucción. Y todos los guatemaltecos, unidos por ese sentimiento de solidaridad, contribuyeron. Hasta el salario más bajo de las personas contribuyeron. Había una escala de 2 quetzales hacia arriba, dependiendo de los ingresos, y nadie manifestó una oposición ante la solidaridad con los demás guatemaltecos que habían quedado prácticamente en la calle. Pero algo más reciente, estaba Guatemala preparada
para atender, para atender esa necesidad que surgió eh, importada del extranjero, como fue el COVID, que de epidemia se convirtió en pandemia. Estaba el Ministerio de Salud Pública con un presupuesto para atender esa necesidad extraordinaria que le llega a Guatemala. No, los recursos no estaban disponibles. ¿Y qué hizo el Estado de Guatemala? Pues definitivamente tuvo que recurrir a recursos de naturaleza extraordinaria, como es el crédito público. No vamos a discutir en este momento si hubo transparencia o no hubo transparencia en el uso de ese crédito. No ese es el punto. Aquí el punto es que surgió una necesidad extraordinaria derivada de una pandemia y el Estado de Guatemala tenía que atender esa necesidad y al no tener los recursos, entonces recurre a recursos de naturaleza extraordinaria, como es el denominado crédito público. Bien, nos quedamos ahí con esta clasificación y la próxima clase la terminamos y vamos a iniciar la de Héctor Villegas. Vamos a ver si existe alguna pregunta aquí relacionada con dice la compañera, no, el compañero Pernía, las donaciones de vacunas, hablando de esto del COVID, ¿se pueden considerar como un recurso público? Claro que sí. Ya mencionábamos que las donaciones de bienes muebles o inmuebles son consideradas un recurso. Y por cierto, en cuestiones de vacunas, recuerden ustedes que la mayor parte de las vacunas con que nosotros nos vacunamos fueron derivadas de donaciones, fueron obtenidas de la caridad internacional. Estoy leyendo algo que escribió Gabriela Juárez. Ponen el ejemplo de un usufructo a título gratuito que se dio para una cooperativa integral. Son desarrollos de carácter comunal en que el Estado participa para atender determinadas necesidades. ¿Cuáles son los órganos de la administración de los recursos? Bueno, ya les dije que depende de la fase, así es como está su participación. En lo que es la administración está el Ministerio de Finanzas Públicas, la Dirección de Contabilidad del Estado, la Dirección Técnica del Presupuesto, la Dirección de la Secretaría de Planificación y Programación. Bueno, ya no hay más preguntas. Nos quedamos ahí entonces y nos vemos el próximo miércoles. Respecto al material, ya lo estoy preparando y ya se los voy a enviar posiblemente en esta semana, el jueves o el viernes, Johanna. Pasen buena noche. Gusto saludarlos.